Yo tampoco. Lo que nos pidan. Bueno, gracias por venir, ¿vale? Y por estar aquí y aguantar un poco la chapa, ¿vale? El motivo de esta charla es, pues, contaros un poco cuál es el movimiento que estábamos viendo a nivel de Fronem, ¿vale? De cómo un desarrollador ASP.NET empieza a salir de su zona de confort, ¿vale? En algún momento, pues, habéis pasado por todo esto, mucho, ¿vale? Habéis intentado trabajar a lo mejor con Knockout, habéis buscado alguna herramienta, jQuery, y cómo, buenas, y cómo vamos evolucionando hacia un mundo que no parece cómodo para nosotros, ¿vale? Y que tenemos que intentar ver si tenemos que asumirlo o no asumirlo y empezar a trabajar con él, ¿vale? Entiendo que desarrollas ASP.NET, sí, 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 tú más o menos, también, desarrolladores, SharePoint, ASP.NET, vale, tú no desarrollas, ¿vale? Y Sergio, vale. Bueno. El mundo de la web ha ido evolucionando, ¿vale? Y a partir del 2012 empezamos a encontrar pues una serie de frameworks. Pues aparece Angular, aparece algo que se llama Require.js, aparece Node, aparece Vue, por ahí aparece React, luego aparecen conceptos como NPM y Yarn para la gestión de paquetes, aparece por ahí Ghoul, Webpack, Reactive, o sea, empiezan a aparecer conceptos, ¿vale? Que desde un punto de vista de un desarrollador de ASP.NET, pues parece que está lejos, ¿vale? Y Microsoft ha llegado tarde a este mundo, ¿vale? O sea, pues posiblemente cuando salió ASP.NET Web API 1.0, Microsoft seguía insistiendo en que trabajásemos en ASP.NET MVC, ¿vale? Cuando el mundo ya estaba compilando con Ghoul o cuando estaba compilando con Webpack, ¿vale? Y nosotros seguíamos inyectando nuestro JavaScript, sin pensar en minimificar esos JavaScript, sin tener toda esa funcionalidad que un desarrollador de frontend sí que tiene en la cabeza. Pero es que los desarrolladores de ASP.NET sois desarrolladores de frontend, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos ahora? Nos pasamos a este mundo, seguimos con ASP.NET. Bueno, pues yo os voy a contar lo que hemos hecho en Encamina, pues, que es básicamente dejar ASP.NET, ¿vale? Desde el mundo del frontend, ¿vale? Irnos a React y trabajar en ASP.NET solo para la parte de la API. Nuestras web API siguen siendo ASP.NET, porque nuestros desarrolladores siguen teniendo ese conocimiento. Todos sabemos lo que es un controlador ASP.NET, de MVC, y mapearlo a una web API hoy en día es muy simple, muy sencillo, lo conocemos y lo hemos utilizado, y ahora lo que tenemos que hacer es empezar a reconvertirnos hacia un mundo del frontend que no nos habían puesto delante, y que ya Microsoft nos empieza a poner delante y vemos un poco cómo trabajar con él, ¿vale? La pregunta es qué framework elegir. O sea, aquí es complicado. ¿Por qué React y no Angular? ¿Por qué no nos vamos a Vue, que parece que también está empezando a despuntar? ¿Por qué no empezar con Require? Nosotros os reconocemos que hubo un momento en que empezamos a trabajar con Require. Seguíamos con ASP.NET y dentro empezábamos a meter Require porque necesitamos ordenar nuestro código JavaScript. Y empezábamos a meter TypeScript y empezábamos a añadir orden en cosas que realmente eran necesarias, porque mirabas el código JavaScript y era un truño, ¿vale? Era código espagueti, no servía para nada, ¿vale? Y era imposible mantenerlo. O sea, salía un bug y nos veíamos todos en el Chrome, como locos, a ver dónde aparecía el bug. Empezábamos a poner console.log por todos lados, alert, luego los alerts se nos iban a producción y la liábamos, y vale, todos hemos estado por ahí, y al final pues estos frameworks lo que nos van a permitir es mejorar nuestro día a día en el momento de desarrollo, ¿vale? Y es complicado elegir un framework JavaScript porque vivimos en un mundo nuevo que es el open source. Y desgraciadamente, el equipo de desarrollo de Angular o el equipo de desarrollo de Vue lleva un ritmo distinto al que estamos acostumbrados nosotros con ASP.NET. Nosotros con ASP.NET estamos acostumbrados que posiblemente cada 6 meses, cada año, vayan saliendo una versión nueva, somos capaces de adoptarla, somos capaces de ponerla en producción, se supone que está aprobada, se supone que Microsoft ha pasado por unos test que son habituales para que llegue esto a producción sin errores. Pues posiblemente con Vue, con React no pase eso. Acabamos de subir nosotros del React 15 a React 16 y nos está costando. Hemos encontrado problemas, librerías que utilizamos auxiliares a React que tenemos que empezar a utilizar en alfa y en beta porque no están soportadas en la versión de React. Entonces,
es un nuevo mundo en el que tenemos que empezar también a vivir, a estar acostumbrados a que el versionado de una librería de este tipo no es el mismo que tenemos en ASP.NET, ¿vale? Con lo que al final vamos a tener que convivir y elegir un framework, pues por ejemplo, que siempre tenga sus release a tiempo. O sea, si yo tengo una planificación de una serie de entregas y vemos en su GitHub o donde esté publicado el proyecto que hay una planificación, pues a lo mejor nos interesa que la cumplan. Pues necesitamos esas funcionalidades y que estén a un día, porque si no, ¿cómo se lo contamos a nuestros clientes? O a lo mejor lo que estamos buscando es que tenga mucha formación y que sea un framework, que haya un equipo detrás haciendo documentación y haciendo ejemplos que nos permita adoptar las nuevas funcionalidades, ¿vale? Pues ese mundo es el que tenemos que empezar a trabajar. ¿Por qué? Pues porque nuestras expectativas de los usuarios es, quiero una aplicación que sea rápida. Bueno, pero con ASP.NET no, que sea rápida, ¿vale? No ASP.NET. O sea, entendemos todo el concepto de que las cosas vienen del servidor, vienen más rápidas, pero no. Yo es que quiero que cuando haga clic no note que va al servidor y vuelve, sino que haga las cosas en el navegador y que sea responsive, ¿vale? Que al final tener un cliente rico, que sea reactivo, ¿vale? Y que me permita incluso meter SEO, ¿vale? Que al final, pues con ASP.NET Form era un problema, con MVC lo empezamos a arreglar y ahora mismo, pues con este tipo de framework es mucho más sencillo. Y otra vez nos piden también que sea rápido, ¿vale? O sea, es la insistencia de los clientes. Y nosotros como desarrolladores, ¿qué esperamos? Pues lo primero que hacemos es buscar un framework MVC, conocemos el patrón, venimos de ASP.NET MVC, digo, pues mira, igual Backbone, igual Angular, Knockout, implementan el patrón MVC, puede ser una buena opción. ¿Por qué no? O sea, al final ya conozco el patrón, tengo claro el model, tengo claro el controlador, el view, pues me voy a un framework que tenga ese patrón, ¿vale? O no, o a lo mejor lo que me interesa es solucionar la parte de la vista. Y ahí es donde entra React, donde entra Handlebar, donde entran otros tipos, Mustache, otro tipo de framework, que lo que me permiten es solo centrarme en la vista. Ya me preocuparé yo de darle los datos de alguna forma, ¿vale? Ya sea con JavaScript, o sea que vienen los datos del servidor, ¿vale? Pero solo me voy a centrar en la vista. Entonces, es algo en lo que tenemos que también que sentarnos a elegir, ¿vale? Tiene sus ventajas y sus desventajas, y ahora os contaré un poco el por qué React y por qué React solo se encarga de renderizar, ¿vale? Solo de la parte de las vistas. Primero, ¿qué es React? ¿Vale? Es una librería de Facebook, open source, ¿vale? Hace poco hubo un problema con el licenciamiento, porque Facebook planteó pues cambiar el licenciamiento MIT y creo que se le vino todo el mundo encima, ¿vale? Incluido Microsoft, que utiliza React dentro de sus productos y sus desarrollos, ¿vale? Porque era un problema. O sea, de buenas a primera me cambias el licenciamiento y tengo que dejar de usarlo. Bueno, pues eso es importante, ¿vale? Es una librería JavaScript que se centra en construir interfaces de usuario, ¿vale? Importante tenerlo claro, que se centra en la UI, ¿vale? En la User Interface. Open source, declarativa, está basada en componentes, ¿vale? Y construiremos componentes y componentes y componentes hijos, componentes sobre componente para poder renderizar, ¿vale? No es un framework MVC, como estábamos viendo en la slide anterior, no esperéis que aquí hay un framework MVC, ¿vale? Hay que añadir cosas para que pueda hacer el framework MVC. Se dice que es una isomorphic app, ¿vale? Porque te permite hacer renderizado un cliente y renderizado un servidor. Eso es, yo puedo coger un JavaScript de React, ¿vale? Por ejemplo, este que está aquí, que lo que pinta es un divisor, ¿vale? Y lo puedo preparar para que se renderice desde el servidor, se ejecute y al cliente solo le llegue el HTML, o que ese renderizado se haga en cliente. Cuando se ejecuta el navegador, coge el TCX, coge el JavaScript y entonces lo ejecuta, ¿vale? Entonces nos permite manejar un poco en nuestra aplicación cómo vamos a renderizar, si desde el servidor o desde el cliente. Y luego algo importante y que siempre nos olvidamos es, pues, es unidireccional. No esperemos que React tenga un to-binding y que cuando yo modifique algo a la interfaz se entere los datos que hay debajo, ¿vale? React no se encarga de eso, o sea, no es bidireccional, ¿vale? Sino solo es unidireccional, solo es capaz de coger los datos y pintarlos, ¿vale? Aquí vemos un ejemplo, ¿vale? En el que, pues, yo me defino un objeto, ¿vale? Que extiende de React Component, ¿vale? Y que lo que hace es llamar sobreescribir un public render, ¿vale? Un método de render que lo que hace es devolver un HTML, ¿vale? Y ahora entraremos un poquito más en detalle cómo se construye eso y enseñaré algún ejemplo. Pero al final esto es un simple React que luego con esta API lo que me permite es renderizar esta clase, este componente que está aquí, ¿vale?
dentro de este getElementID, que es un divisor que tengo en mi HTML. ¿Vale? Muy simple, muy llano, y al final esa es la funcionalidad base de React. ¿Qué es un componente? Componente es la base de React, todo es un componente. ¿Vale? Mi aplicación va a ser un componente de React, el menú va a ser un componente de React, el frame que tengo en medio va a ser un componente de React, un botón es un componente de React, con lo que al final lo que voy a hacer es crearme un árbol de componentes, ¿vale? Y voy a tener una jerarquía, como esta que estamos viendo aquí, en la que tengo una aplicación, una cabecera, un hello world, un footer, este footer tiene 2 ítems, este header tiene un menú con 2 ítems, y lo que voy haciendo es construyendo un componente y luego prepararlos para que sean renderizados en un árbol, ¿vale? Y decirle, oye, pues lo que voy a hacer es, voy a tener este componente, y de este componente voy a utilizar otro componente que tengo desarrollado por fuera, que a lo mejor lo que hace es pintar el menú, y solo tiene la funcionalidad de pintar el menú, ¿vale? Y esos componentes lo que van a poder tener son estados y propiedades, ¿vale? Ahora os contaré eso. ¿Por qué React también? Pues porque tiene una cosa que se llama Virtual DOM, ¿vale? React, cuando renderiza, ¿vale? Cuando trabaja con la vista, lo que hace es que compara los cambios que se han producido en la vista actual con la vista nueva, ¿vale? Y lo que hace es que solo renderiza en el HTML, en el DOM del navegador, esos cambios, ¿vale? Tiene una serie de algoritmos que son capaces de hacer los merge entre los cambios y detectar qué es lo que ha cambiado y realmente en el DOM y ejecutar esos cambios y renderizar solo esos cambios. Entonces, React ahora mismo es uno de los frameworks más rápidos porque es capaz de tener ese virtual DOM en memoria, hacer todos los cambios y cuando necesite comunicarle los cambios al DOM, realmente solo le va a pasar los cambios, ¿vale? No le pasa el DOM completo y no tiene que volver a renderizar todo el componente completo, sino solo renderiza lo que ha cambiado del componente, ¿vale? Un concepto importante de React son los JSX y los TSX, ¿vale? Vamos a trabajar con JavaScript, vamos a trabajar con TypeScript, ya esto es cuestión de gusto, ¿vale? Esto al final pues tiene unas ventajas TypeScript frente a JavaScript y unas desventajas también, ¿vale? Con respecto a los typing, y lo que tenemos que elegir primero si queremos JavaScript o TypeScript, ¿vale? Y la única pega que le podemos poner a React es que el HTML está dentro del TypeScript o dentro del JavaScript, ¿vale? No tengo una serie de plantillas, no tengo un HTML, no tengo nada que me permita separar ese HTML de mi JavaScript, sino lo que voy a tener es un TSX, un fichero TypeScript o un fichero JavaScript, pero con la extensión JSX o TSX, que tiene dentro un método de render que me permite devolver el HTML. Y fíjense que no tengo ni siquiera comillas, ¿vale? Sino que lo que está haciendo es, React tiene un objeto en su API que es un TR y que sabe cómo tiene que renderizarlo, ¿vale? Y tiene un objeto que es un spam que sabe cómo tiene que renderizarlo del HTML. Y lo que hace es convertirlo en algo parecido a esto, ¿vale? Cuando React se ejecuta, lo que llama a su API y dice, oye, necesito que te hagas un createElement con un TR, con esta clave, que luego dentro me crees otro createElement con este TD, con la clave anul, con otro createElement con un spam, y lo que va haciendo es construyendo el DOM con la API, ¿vale? Y nosotros podemos elegir trabajar así, que no os lo recomiendo, es como el que utiliza el VI para editar ficheros todavía a día de hoy, ¿no? Lo mismo, si te gusta el VI, pues oye, yo no lo recomiendo, o trabajar realmente así, que es muchísimo más cómodo, ¿vale? Cuando hablamos de Angular o de ASP.NET, tenemos un HTML que es muy intrusivo. Al final tenemos que meter dentro del HTML de Angular o de ASP.NET un montón de directivas y un montón de etiquetas y controles que no son propios del HTML, ¿vale? Aquí, aunque estemos trabajando dentro del JavaScript, el HTML con el que estamos trabajando sí que es muchísimo más limpio, ¿vale? Lo único extraño que podemos ver aquí son estas llaves con código JavaScript que está relacionado con propiedades o con valores del estado del componente. Pero para mi gusto, ¿vale? Y esto ya es cuestión de gusto, es mucho más limpio este HTML que el que podamos trabajar con Angular o con ASP.NET. ¿Sí? Vale. ¿Qué es una propiedad? React al final necesita que le pasemos datos, ¿vale? Y necesita al final que ese HTML que vamos a pintar
tenga una serie de propiedades, objetos, colecciones, listas, que podamos utilizar para renderizar, ¿vale? Lo importante de las propiedades de React es que son inmutables. Si yo le paso las propiedades a un componente, esas propiedades son de solo lectura, no se pueden cambiar, ¿vale? Son atributos HTML y las definimos cuando creamos el componente, ¿vale? Aquí, por ejemplo, estoy definiendo un componente que es un reloj, ¿vale? Que le estoy diciendo que tiene unas propiedades y como estoy trabajando en TypeScript, necesito definir estas propiedades y que tenga un tipo. Entonces declaro la interfaz. Esta interfaz props tiene un campo day del tipo fecha, ¿vale? Entonces, cada vez que yo utilice este componente, ¿vale? Y ven que lo estoy utilizando aquí, tengo que pasarle esa propiedad. Entonces, si yo aquí tengo 1, 2, 3, 4, yo tengo que declarar en el HTML esa propiedad, ¿vale? Muy parecido a poner un botón, que al final tiene unas propiedades de onClick, ¿vale? Pues al final es lo mismo. Necesito pasarle esas propiedades, ¿vale? Y luego, ¿qué puedo hacer con esas propiedades? Pues utilizarlas, pues ya no solo a la hora de renderizar, y ahora veremos algún ejemplo, sino puedo tener funciones dentro de mi clase JavaScript, dentro de mi componente, que haga operaciones con esas propiedades. Que haga sumas, que haga restas, que llame una API con el valor de esa propiedad. O sea, realmente lo que son datos inmutables con los que voy a poder trabajar dentro del componente, ¿vale? Esto es lo que decía que fallaba, ¿no? Vale. Aparte de propiedades, React tiene un estado, ¿vale? Cada componente tiene un estado. Y el estado, aparte de ser mutable, lo que me permite es mantener lo que ha pasado dentro del componente, ¿vale? Entonces, si yo necesito cambiar el valor de un textbox, yo tengo que cambiarlo dentro de una variable del estado. Yo tengo que capturar el evento del onChain del textbox, ¿vale? Y cambiar una propiedad de mi estado para que pueda almacenarlo y que ese componente mantenga ese state. Algo, no quiero compararlo con el viewState, pero es algo parecido a lo que tenemos en el viewState, ¿vale? Es una serie de objetos que me va a permitir mantenerle el estado del componente y tener la reacción ante lo que el usuario está haciendo, ¿vale? Lo mismo, me declaro una interfaz con el objeto de estado que yo necesite, se lo paso al componente, lo defino. Algo importante y es que yo ese estado tengo que hacer una inicialización en el constructor, esto es obligatorio, ¿vale? Yo tengo que inicializar este objeto, ¿vale? El objeto state, y luego lo mismo, utilizo el state al igual que estábamos utilizando las propiedades, ¿vale? Aquí hay un ejemplo de renderizar el valor del state, pero luego os enseñaré también cómo hacer un set state y coger el valor de lo que el usuario está escribiendo, ¿vale? Vale, os enseño. Vale, perdón por daros la espalda. Vale, vengo por aquí y tengo mi script para no... Vale, me voy a crear una aplicación de demo. Si copio esto, ¿vale? Vale, lo que estoy lanzando es una aplicación que me he instalado con NPM, que se llama Create React App, que me permite ejecutar un script. En este caso le estoy diciendo que me cree una aplicación de React, se llama DemoCross, y que me lo cree con TypeScript, ¿vale? Si yo no le pongo este parámetro me lo va a quedar en JavaScript, pero yo prefiero TypeScript porque me siento más cómodo, ¿vale? Entonces, lo que va a hacer es crearme una carpeta, crearme un package config, ponerle una serie de paquetes mínimos que necesita React para trabajar, que ahora veremos, y empezar a ejecutar un npm install para descargarse todos los paquetes. Y luego crea una carpeta source donde se supone que va a estar mi JavaScript y prepara incluso el package.json para que desde npm podamos compilar y podamos trabajar con React, ¿vale? A ver si no tarda mucho y esperamos a que termine, ¿vale? No es la única forma de crearme una aplicación de React. Hay un montón de gente que se ha creado sus propios paquetes con sus propias configuraciones e implementaciones de React. Si quiero trabajar React con a lo mejor una librería de MVC, pues seguro que alguien ha construido una aplicación NPM, que ya crea la aplicación con lo mínimo que necesitamos para trabajar con ese framework de MVC, ¿vale? Pero esta es la más básica, ¿vale? Bueno, hay una más básica que es, me hago un npm init,
me creo el folder, me voy al package.json o creo un npm install del paquete de React, npm install del paquete de React DOM, npm install del webpack, npm... Entonces, para ahorrarme todo eso, tenemos esto que es muchísimo más sencillo, ¿vale? Sobre todo porque estamos acostumbrados a ir al Visual Studio y decirle, crear nuevo proyecto, y despreocuparnos de lo que hace por debajo, ¿vale? Pero Visual Studio 2017 y Netcore tiene una plantilla, ¿no? La que vamos a ver después. Pero primero hay que sufrir con esta. Yo, a todo el que empieza con React que tengo al lado, le digo lo mismo. Primero hay que sufrir con esto, ¿vale? Entender qué es lo que está haciendo, ¿vale? Entender qué hay debajo del Webpack, entender qué hay debajo del NPM, para luego ir a Visual Studio y ya olvidarte de lo que hay por debajo, ¿vale? Porque es que si no, luego te va a empezar a dar errores de compilación y no sabes realmente por qué, porque Visual Studio te lo va a ocultar mucho, ¿vale? Bueno, creo que tengo alguna por aquí y así no esperamos a que termine. Vale, cierro todo esto. Vale. Esto es básicamente lo mínimo que me crea la aplicación de React, ¿vale? Creo que la última versión que se está ejecutando aquí no tiene el Webpack Config, sino que lo tiene, no lo necesita la última versión de Webpack, ¿vale? Pero bueno, esto al final vas a tener que utilizar un Webpack Config, poner la configuración de empaquetado, ¿vale? Pero luego entraremos más en detalle, ¿vale? Aquí, ¿qué es lo que tengo? Un package.json, y ahora no quiere hacer zoom, ¿se ve bien? Sí, vale. Un package.json con una serie de paquetes. Pues si estoy trabajando con TypeScript, necesito los typing de React, ¿vale? O sea, necesito tipar el JavaScript de React para que podamos trabajar con TypeScript. Necesito también el React DOM y estos son los dos paquetes mínimos que necesito. Estos dos de TypeScript y estos dos a nivel de JavaScript realmente con todo lo que es la librería de React. El resto son auxiliares, pues porque necesito compilar con Webpack y empaquetar, porque necesito TypeScript porque estoy trabajando con TypeScript y creo que todos estos son plugins que utilizamos dentro de Webpack, ¿vale? Con lo que al final, con esas librerías ya tengo React y ya puedo empezar a trabajar, ¿vale? Luego, mi carpeta source, yo puedo tener perfectamente un HTML, ¿vale? Con el layout que nosotros necesitemos, ¿vale? En el que yo tengo, pues, un divisor, en este caso se llama root, que es donde voy a inyectar mi aplicación React. Estamos hablando de una SPA, ¿vale? Pero no es necesariamente así. Yo puedo tener un JavaScript en la que hace una instancia de un componente, busca su divisor y lo pone, ¿vale? Y veréis por ahí ejemplos de Drupal, veréis ejemplos de CMS, WordPress y demás, que son capaces de inyectar componentes de React, ¿vale? Pero con el modelo de SPA, nosotros lo que vamos a hacer es controlar todo lo que se va a renderizar dentro de este HTML, dentro de ese divisor, ¿vale? Si me voy al main, que es mi aplicación, ¿vale? Yo tengo aquí un componente que se llama clock, que extiende de React Component, ¿vale? Que no tiene props, sino que solamente tiene state, que hace el constructor y lo que hace es renderizar, ¿vale? Luego aquí debajo fíjense que tengo otro componente que se llama toggle, que es lo mismo, ¿vale? Que es un componente muy parecido. Pero en este caso, fíjense que yo tengo aquí un botón con un método onClick, ¿vale? Y que lo que hago es llamar a esta función JavaScript que está dentro de este componente, ¿vale? Aquí en el mismo componente yo ya capturo esa función JavaScript, que en este caso lo que estoy haciendo es cambiando el estado, ¿vale? Y para cambiar el estado yo no puedo ir a este objeto state y cambiar su valor, sino que React me obliga por problemas de rendimiento y demás a utilizar un método que se llama setState, ¿vale? Y el setState yo lo que tengo es pues el valor actual, el previous, y lo que puedo hacer es cambiar el objeto, ¿vale? Y cambiarle lo que son las propiedades a mi estado, ¿vale? Y al final, en este caso, fíjense que yo tengo un set interval que hace una llamada a una función tick que renderiza, ¿vale? Con React DOM mi clock, mi componente clock, ¿vale?
Esto es lo que realmente coge este componente y lo pone dentro de este divisor root, ¿vale? Si ejecutamos, vale, abro por aquí la consola, vale, y si no me equivoco puedo hacer un npm start. Esto lo que va a hacer es ejecutar Webpack y empezar a empaquetar y a transpilar el JavaScript, ¿vale? O el TypeScript en este caso, ¿vale? Y va a lanzar un servidor web, que en este caso es un servidor web de Webpack, del Webpack Dev Server, en esta URL. Entonces, si vengo por aquí, ¿vale? Lo que ha hecho es renderizar el componente, ¿sí? Vale, cerramos por aquí y paramos. Vale. Si me voy a la otra carpeta para que veáis la diferencia entre una y otra, fíjense solo a nivel de carpeta, ¿vale? La diferencia de la estructura de una versión de Webpack, de React, que está aquí, que posiblemente se haya construido con una versión anterior a la que se ha construido con este Create React App, ¿vale? Los que estaba comentando de, pues como estamos en un proyecto open source, pues eso de que os mantengáis como ASP.NET las cosas anteriores o parecidas a las que estábamos trabajando, pues no, ya estamos en otro mundo y tenemos que empezar a acostumbrarnos, ¿vale? Aquí lo que han hecho es, pues mira, nos han añadido una funcionalidad que se llama TSLint, que nos permite añadir reglas de análisis de código de TypeScript. Ya no tenemos por ahí visible el Webpack config.js, sino que lo tienen oculto dentro de una carpeta que está dentro de Node Modules y tienen un básico, con lo que si yo quiero cambiar algo de la compilación de Webpack, porque por ejemplo quiero compilar SAS, ¿vale? Y meter SAS dentro de React, pues tendré que añadirme el fichero Webpack config, construirme yo toda la infraestructura que me permita compilar el SAS. Aparece una carpeta public, ¿vale? Que lo que tiene es, aquí tenemos el HTML y aquí lo que han hecho es separar el HTML del source, ¿vale? En la última versión ya está preparada para Progressive Web App y meten el Register Service Worker, o empiezan a añadir funcionalidades nuevas, pero también cambian funcionalidades que nosotros esperamos o que están como básicas, ¿vale? Y eso es importante que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Eso y bloquear las versiones en el paquete npm, ¿vale? Luego os cuento esa parte. Vale, ¿qué más hay de React? Pues de React hay un ciclo de vida, ¿vale? Y todos conocemos un poco este ciclo de vida, en el que, bueno, el usuario hace una petición a una aplicación web MVC, que puede ser una página, un CSS/HTML, con su controlador, con sus datos, ¿vale? Esto a su vez puede tener un componente de React que se renderice y que hace una llamada, que devuelve un HTML y un JavaScript. El usuario interactúa contra ese componente, que al final lo que hace es llamar por JavaScript por allá a una web API, que obtiene los datos y los devuelve. O sea, al final es un ciclo de vida normal y que si hablamos de ASP.NET, sea Forms o sea MVC, es algo muy similar a esto, ¿vale? Tenemos un loading, tenemos un pre-rendering, un saving, un rendering, un disposing, el unloading, o sea, al final son eventos que os suenan, seguro que habremos sobrescrito en algún momento, igual que los que tenemos en MVC, ¿no? De poder saber qué es lo que está pasando en el controlador, ver lo que está pasando en la request, al final es un poco natural. Y cuando hablamos de React, pues tenemos algo parecido, ¿vale? React tiene, los agrupa en tres, los agrupa en eventos de montaje, en eventos de actualización y en eventos de control de errores, ¿vale? Los de montaje son métodos que se invocan cuando instancio un componente. Los de actualización es cuando cambio un state o cambio una props del componente. Son eventos que se ejecutan cuando cambia algo de esas dos propiedades, los props de los states. Y los de manejo de errores cuando se produce un error en un componente o en alguno de sus hijos, ¿vale? Y puedo capturar ese error y, bueno, pues manejarlo, ¿vale?
Si hablamos de componentes de montaje, pues tenemos un constructor, que siempre se llama antes del montaje, y que si lo utilizamos, tenemos que llamar obligatoriamente al superprops, ¿vale? O sea, tenemos que llamar a su extensión y decirle, oye, toma, y estas son las props con las que estoy trabajando, ¿vale? Luego tenemos el component will mount, que se invoca justo antes de que ocurra el montaje, ¿vale? Y antes del render. Luego tenemos el component did mount, que se invoca justo después del montaje y que normalmente se utiliza para inicializar DOM, cargas de datos, hacer llamadas a API, ¿vale? Y ahí es donde tenemos que poner nosotros nuestro código que va a llamar a servicios externos. Y luego tenemos el component will unmount, ¿vale? Que es cuando se está destruyendo el componente, pues porque es importante liberar objetos y liberar memoria, ¿vale? O sea, no pensemos que aquí al final esto es JavaScript y que no hay ningún problema porque el servidor no lo tiene, pero es que el navegador del usuario se siente, ¿vale? Y al final pues tenemos problemas de memoria porque no estamos liberando los objetos en el will mount. Luego los eventos de actualización, el component win receive prop, el sur component update, el component win update y el component did update, ¿vale? Al final eventos que se ejecutan en algún momento de real o el de error, ¿vale? El component did catch. Si lo intentamos meter en un diagrama, que podamos entender y ver que es un flujo, ¿vale? Cuando un componente se inicializa, llama a un getDefaultProps, que es interno, llama a un getInitialState, que es interno, con lo que al final con esto lo que hace es obtener el estado inicial y sus propiedades, ¿vale? Por defecto, y llama directamente al component willMount, ¿vale? Estos dos se ejecutan con el constructor y este se ejecutó a continuación. Una vez que se lanza el component willMount, se ejecuta el render, que es el método donde nosotros le decimos lo que tiene que pintar, ¿vale? Dentro del HTML. Y la primera vez que se ejecuta, o sea, cuando venimos por initialization, lo que hace es llamar al component didMount, ¿vale? O sea, ya he terminado de montarme, es la primera vez que hago el montaje del componente y se lanza este evento. Si hacemos un cambio en los states, ¿vale? Un usuario tiene un text box y le permitimos escribir texto y nosotros estamos haciendo el on-chain, capturando ese cambio de texto y hacemos un set state. Eso lo que va a hacer es lanzar un Soul Component Update, donde nosotros podemos comprobar en función de los valores nuevos del state si le permitimos actualizar o no. Podemos cancelar ese cambio de estado. Llamamos a Component Will Update y luego pasamos de nuevo por el render y en vez de irnos al Component didMount, nos vamos al Component did update. ¿Sí? Si lo que hacemos es cambiar propiedades, eso quiere decir que un componente padre cambia los valores de alguno de los componentes porque le he pasado por props alguna de las colecciones o datos que necesito, ¿vale? Se ejecuta el component will receive props y luego va por el flujo del cambio de estado, ¿vale? Y el pobrecito del unmounting que pues solo se ejecuta el component will unmount, ¿vale? ¿Sí? ¿Entendido? Vale. Y aparte también tenemos eventos. Necesitamos capturar eventos. Y React lo que ha hecho es implementar los eventos muy similares a los que tenemos en HTML, ¿vale? Entonces, ¿cómo capturo un onClick? Pues yo en el componente de button tengo un onClick que me permite especificarle una función JavaScript que tiene que ejecutar, ¿vale? La función JavaScript, pues en este caso lo que está haciendo es cambiando el estado, ¿vale? Aquí podría ser incluso una llamada a un servicio externo que haga una llamada a la API, ¿vale? Y que se traiga unos datos, o sea, al final puedo hacer aquí lo que yo necesite. Y que para que este handle clip se ejecute, yo obligatoriamente en el constructor necesito hacer un bind de este método a this. Necesito enlazarle el evento al componente, ¿vale? Si me olvido de esa línea, le puedes dar al botón todas las veces que quieras, que no se va a ejecutar en la vida. ¿Entendido? Vale. Lo hemos hablado, pero a modo de resumen, ¿vale? Ya conocemos React, ¿vale? Ya tenemos claro un poco, no nos hemos movido con él, pero ya tenéis claro un poco qué es React, ¿vale? Y qué es un componente, qué es un state, ¿vale? Pero, ¿y con qué herramientas voy a trabajar? Pues, si estáis acostumbrados a trabajar con un IS Express y un Microsoft.NET muy claro de C#, ¿vale? Os vais a ir a IS Express y Node, ¿vale? Porque al final, cuando yo estoy ejecutando esa aplicación que tengo ahí detrás,
lo que está haciendo es lanzando un servidor en Node que es capaz de ejecutar todas las peticiones que yo hago al web server de React, ¿vale? Si estamos acostumbrados a trabajar con Nugget, pues tendremos que trabajar con NPM o con Yarp. Ya es cuestión de gusto, pero tenéis que elegir alguno de los dos, si no lo habéis hecho ya en vuestros proyectos. Si estás acostumbrado a compilar con MS Build, el compilador de Visual Studio, pues mi recomendación es iros a Webpack. Hay otras opciones, pero creo que la ideal ahora mismo es iros a Webpack. ¿Conocemos C# y Razor? Pues yo recomiendo TypeScript. JavaScript es muy duro para un desarrollador de C#, ¿vale? Pues simplemente porque no compila, ¿vale? Y empiezas a trabajar con JavaScript y pones un import de un componente y sigues trabajando y JavaScript no te dice nada. Claro, cuando le das a Start es cuando te dice, uy, es que este componente no existe. O te has equivocado, lo has escrito con minúscula y está con mayúscula. O TypeScript tiene muchas ventajas frente a eso, ¿vale? Porque está tipado, ¿vale? Y a nivel de desarrollo os va a ayudar muchísimo y es muchísima, o sea, la sintaxis es muchísimo más parecida a lo que estáis acostumbrados a trabajar con C#, ¿vale? Sí que os digo que, bueno, TypeScript posiblemente muera en algún momento porque MathScript está adoptando muchas funcionalidades que hay en TypeScript, pero todavía no está en ello, ¿vale? Todavía no llega a lo que tenemos en TypeScript. Si estáis acostumbrados a Visual Studio Project Template, hay una buena noticia, Microsoft está haciendo sus Project Template, ¿vale? Pero también tenéis la opción de hacerlo como acabo de hacer yo, el ejemplo de creármelo a mano, ¿vale? Y empezar a trabajar pues con un Visual Studio Code o incluso con Visual Studio. Esto lo podía haber abierto con Visual Studio y empezar a trabajar, ¿vale? Pero bueno, también a lo mejor es una opción de abriros a otras herramientas, ¿vale? Y tener el Visual Studio para mi Web API y luego tener el Visual Studio Code para React, ¿vale? Tiene una ventaja, ¿vale? Y es que cuando yo creo un fichero en React tardo un segundo en Visual Studio Code, cuando creo un fichero en Visual Studio, pues a lo mejor tarda un minuto, ¿vale? Y ahora os lo enseñaré, pero es así, ya el Visual Studio ya es así. O sea, cuando yo me voy a crear una clase, es muy rápido porque tengo la opción de crear clase, pero cuando tengo que crearme un TSX o un TypeScript y tengo que estar buscando por el menú de todas las plantillas que tengo dentro de mi Visual Studio, estoy perdiendo tiempo. Hasta que la encuentre lo seleccione, ¿vale? Y ahora os enseñaré lo rápido que es con Code, ¿vale? Y bueno, al final la herramienta da igual, Visual Studio o Visual Studio Code, ¿vale? NPM, ¿lo conocéis? Yo creo que sí, ¿no? Al final es el gestor de paquetes de JavaScript. Hay ahora uno que se llama Yarp que está, bueno, pues quitando un poco de usuarios a NPM. No es mejor ni peor, son diferentes. Al final yo creo que los que tienen librerías en NPM lo están publicando también en Yarp. Trabajan distinto con el problema de las dependencias, que es realmente el problema que vamos a tener aquí, y es que yo me instalo un paquete de, no sé, de React, y ese paquete de React tiene dependencias, utiliza otros paquetes de la comunidad, ¿vale? ¿Qué pasa cuando alguien cambia de versión de esos paquetes? ¿Qué pasa con mi paquete de React? ¿Actualizo uno, no actualizo otro? ¿Qué pasa cuando esa dependencia es conjunta? Hay varios paquetes que dependen de ese paquete que tiene dependencia. Si actualizo uno, se rompe el anterior, pues bueno, hay algunos que prefieren YAR porque gestiona mejor las dependencias que lo hace NPM, ¿vale? Pero al final es elegir uno y empezar a trabajar con él. Webpack, yo creo que aquí, pues poca opción, ¿vale? Al final Webpack se ha convertido casi en un estándar. Webpack, ¿qué me permite? Me permite coger todos estos ficheros que vamos a generar alrededor de mi aplicación React, PNG, LessOSAS, JavaScript, test de YADE, TypeScript, SVG, o sea, todo lo que hay alrededor de mi aplicación, ¿vale? Y empaquetarlo en ficheros estáticos, que son los que realmente van a ejecutar mi aplicación. Entonces, aquí en Webpack, ¿qué vamos a poner? Pues reglas de traspilado, porque necesito traspilar el TypeScript a JavaScript. Y necesito que sea con el módulo de S6 o con el módulo de S5, dependiendo de la compatibilidad que estemos buscando. Necesito coger los SAS, los SSS o los LES y convertirlos en CSS. Pero también necesito minimificar todo esto.
Y hay veces que nos interesa que en mi aplicación aparezcan muchos JavaScript y los PNG, y hay veces que me interesa solo un JavaScript y un único PNG. Todas esas reglas lo que vamos a hacer es desarrollarlas en JavaScript, dentro de React, dentro de un fichero de configuración de React, que me va a permitir configurar cuál es el bundle, cuál es el entregable de mi aplicación. Entonces hay veces que nos interesa tener un JavaScript muy grande, pero que solo se cargue la primera vez que el usuario entra a la aplicación, y hay veces que no, que nos interesa que sea por separado. Y lo mismo con los PNG, hay veces que nos interesa que todo lo que es el recurso gráfico esté dentro del JavaScript. Fijaros lo que estoy diciendo, ¿vale? Que todo el binario de los PNG esté dentro de un JavaScript, y hay veces que nos puede interesar, y hay otras veces que no. Entonces depende un poco, es la configuración que vamos a tener dentro de React, ¿vale? Pero todo eso lo podemos hacer directamente con configuración. Luego TypeScript, creo que lo conocéis también, al final es el lenguaje open source que está desarrollando Microsoft con la comunidad. Es un super conjunto de JavaScript. O sea, lo que busca Microsoft con TypeScript es extender las funcionalidades que tenemos en JavaScript para darle propiedades que JavaScript no tiene, o que no tenía y que ha ido implementando, o que no tiene, ¿vale? Y una de ellas que para mí es fundamental es el typing, ¿vale? Que yo vaya escribiendo y tenga el tipado de los objetos con los que estoy trabajando. Porque por desgracia vengo de C# y estoy acostumbrado a eso. Posiblemente un desarrollador que no conozca C# y que venga del mundo de JavaScript, esto sea un engorro y sea un problema, ¿vale? Pero para los que venimos de C#, que estamos acostumbrados a que las cosas tengan sus tipos y compilen, pues al final TypeScript es una buena herramienta para eso, ¿vale? Y para que tengáis un poco el por qué TypeScript a día de hoy, es que ECMAScript no incluye ni clases ni módulos, ¿vale? Con lo que no puedo generarme un objeto que se llame una clase con una serie de funcionalidades y propiedades. Y ECMAScript 6 todavía a día de hoy no incluye types, no incluye tipos, ¿vale? Están trabajando en que ECMAScript, o parece que estén trabajando en que ECMAScript incluya un tipado, ¿vale? Pero hasta que no llegue, TypeScript tiene su huequito en el mercado, ¿vale? Y para los que somos vagos como los de C#, que nos gusta este tipo de cosas, pues creo que es una buena herramienta, ¿vale? Nosotros sin TypeScript hubiese sido muy complicado adoptar React, ¿vale? Venimos del mundo de C#, venimos del mundo de ASP.NET, ¿vale? Y enfrentarnos al JavaScript que estábamos generando era muy duro, ¿vale? Porque no era un JavaScript ordenado, no era un JavaScript que se pudiese entender ni se pudiese leer, ¿vale? Y TypeScript lo que nos ha obligado es a poder pues ordenar nuestro código y poder leerlo, ¿vale? Que al final es lo que necesitamos. Y luego, pues sí, como estás diciendo tú, menos mal, Microsoft nos ha facilitado la vida, no tengo que tener por ahí una chuleta con el create React app y el nombre del TypeScript para que me lo cree JavaScript, en TypeScript, sino que al final tengo una plantilla dentro de Visual Studio que me permite crear, pues ya no solo una aplicación en Angular con todo el modelo SPA, sino con React, y luego hay otra plantilla que se llama React and Redux, que luego os contaré lo que es Redux, ¿vale? Y son dos plantillas que al final me crean una infraestructura que depende de ASP.NET y que tiene su ejecución de frontend en React, ¿vale? Que podemos hacer toda la mezcla en un mismo proyecto. Creo que se me ha caído por aquí la URL del meme, ¿no? Cuidado con estas plantillas, porque al igual que el mundo open source va cambiando todas las versiones y todas las formas de desarrollar en React o en cualquier otro proyecto, pues creo que a mí Microsoft se ha contagiado, ¿vale? Ya hace un par de días me he instalado la ASP.NET, la Core 2.1, ¿vale? La RC, y me he venido aquí a crearme un proyecto en React, y me he encontrado que no es en TypeScript sino en JavaScript. Espero que lo corrijan y que al menos que me permita elegir, ¿vale? Pero bueno, Microsoft también está cambiando y está intentando adaptarse al ritmo que está llevando Facebook con React, ¿vale? Que también es complicado, ¿vale? Si nos creamos esta plantilla con ASP.NET Core, veremos que tenemos una versión de React 15 con un Webpack 2. React ya está en la 16 y con Webpack 4. Entonces la plantilla se ha desactualizado y no ha pasado ni un año desde que la plantilla está disponible, ¿vale? Entonces tengamos cuidado con eso, ¿vale? Que puede ser que nuestra aplicación en 15 vaya bien, que no necesitamos ninguna funcionalidad de 16, pero hay que tener cuidado con esas versiones. ¿La del tuning pasa igual? ¿La del?
No, línea de comando te cree la última versión de todo lo que tenga que ver con React. React 16 y Webpack 14, Webpack 4. Vale. ¿Y qué ha metido Microsoft para que esto funcione dentro de ASP.NET? Porque bueno, yo no necesito ASP.NET para desarrollar React. Si me lo pongo, me lo creo como estábamos viendo antes, tengo un web server que se ejecuta en Node, y luego para ejecutar, pues al final que necesito un servidor que devuelva JavaScript y HTML. Yo aquí ASP.NET bueno, muere, ¿vale? Pero para que ASP.NET no muera y haya una integración, se ha creado Microsoft lo que es el ASP.NET Core JavaScript Services, ¿vale? Es una librería open source que tiene ciertas funcionalidades para que podamos ejecutar React directamente en una aplicación ASP.NET sin hacer nada, y aparte tengamos funcionalidades que nos permita pues ya como renderizar en servidor o hacer el hot module replacement. ¿Qué eso qué es? Pues que yo cambie algo en el código y sin necesidad de volver a darle F5 cambio en el navegador, ¿vale? Yo estoy en mi Visual Studio, le doy a F5, ¿vale? Empiezo a trabajar, me detecto un bug, me voy a mi Visual Studio, tengo mi debug con mis breakpoints y demás, cambio algo en el código y automáticamente se ejecuta Webpack por debajo, compila, hace todo el trabajo que nosotros le hayamos configurado y mi aplicación se actualiza con los nuevos cambios, sin necesidad de volver a lanzar, sin necesidad de darle a F5, ¿vale? Eso se llama el HMR, el Hot Module Replacement, ¿vale? Y es una funcionalidad que como desarrolladores JavaScript pues vamos a agradecer, ¿vale? Y como desarrolladores JavaScript vamos a agradecer también poder depurar desde el IDE. Yo no sé cuántas horas hemos dedicado a estar depurando dentro del Chrome, ¿vale? Y las horas que perdemos corrigiendo bugs dentro del Chrome, que luego nos tenemos que llevar a nuestro código, volver a compilar, volver a lanzar, volver a probar. Bueno, pues aquí lo que tenemos es pues nuestro breakpoint y directamente depurar dentro del TypeScript, ¿vale? Sin necesidad de estar haciendo nada ni inventando nada, ¿vale? Aquí veis un poco las tecnologías que soporta JavaScript Services, ¿vale? Ya no solo soporta React, sino Angular, Vue, Aurelia, Knockout. Nos permite compilar directamente con Webpack. Él de forma transparente, cuando le damos a build a compilar del proyecto, ejecuta Webpack por debajo, ¿vale? Llamando a Node. Y nos permite también ejecutar JavaScript en el servidor. Y luego a nivel de NPM, pues se encarga de toda la gestión de los paquetes, ejecuta el NPM install, se encarga que si yo cambio un paquete dentro del package JSON, pues lanza el npm install para hacer las actualizaciones de todas las dependencias, toda la parte de server rendering. Bueno, al final son funcionalidades que nos van a permitir pues desarrollar mejor dentro del IDE con React, ¿vale? Que al final es lo que estamos buscando, ¿vale? Vale, desde el punto de vista de React, básicamente lo que tenemos es, primero, un middleware de Webpack que nos permite hacer el hot module replacement para React, ¿vale? Y esto es importante que esté configurado así, la plantilla lo configura. Y luego tenemos unas rutas que permiten hacer un fallback cuando MVC no encuentra un controlador que atienda a esa petición, ¿vale? Con lo que nos va a permitir tener mezclas entre código ASP.NET, que tiene sus controladores, y nuestras rutas que están dentro de la SPA. Entonces, ese módulo que permite es no tener esa dualidad de decir, vale, pero ¿y quién atiende a esta petición de esta URL? Primero lo va a atender nuestro controlador MVC, y si no hay nadie que lo atienda, va a permitir que lo haga la SPA y que ejecute esas rutas, ¿vale? Os lo enseño. Vale, vamos a abrir Visual Studio. Y vengo por aquí, le digo crear nuevo proyecto. Vale. Y dentro de .NET Core le digo que es una ASP.NET Core Web Application. Y le doy OK. Vale, me va a preguntar qué tipo de aplicación. Yo en este caso le voy a decir que quiero una aplicación React y con el framework 2. ¿Vale? No experimentáis de momento el 2.1 hasta que salga de la release candidate y alguien nos diga si el JavaScript o TypeScript va a ser el futuro de la plantilla, ¿vale? Vale, le doy a OK y lo que va a hacer es crearme un proyecto,
con toda la infraestructura ya configurada del JavaScript Services, ¿vale? Y una estructura de carpetas orientada al trabajo con React, ¿vale? Vale, cierro por aquí y veréis que lo que tengo, pues mira, tengo un Webpack Config, ¿vale? Que ya está medio configurado para que lo que haga es transpilar TypeScript, transpilar CSS y convertir los PNG dentro del CSS, ¿vale? Y aquí tiene todas las reglas y todos los scripts, todos los paquetes que necesita para hacer eso, ¿vale? Incluso por aquí debajo veis que hay una regla que dice, oye, necesito que hagas una glify, ¿vale? Que me minimice y me ofusque todo lo que es el JavaScript y el CSS, ¿vale? Y eso lo hace cuando no estoy en desarrollo, cuando compila en producción. Entonces, al final, con todas esas variables y todos estos paquetes, lo que voy haciendo es, pues bueno, si estoy en desarrollo no minimizo, ¿vale? No hago el JavaScript ni el CSS más pequeño porque necesito depurar, ¿vale? Pero si me voy a producción sí que me interesa. Y al final configuramos todo eso para que luego cuando vayamos a compilar y hacer la entrega, esté preparado para esto, ¿vale? Aparte también, pues esto ya es una cuestión de gusto, nos crea otro Webpack que se llama Vendor. Y hace lo mismo que hace con mi aplicación, pero con todos los vendors, con todos los paquetes externos que yo tengo. Entonces me va a crear dos ficheros JavaScript, uno de mi aplicación y otro que se llama vendor.js, donde dentro de ese vendor me va a meter pues React, me va a meter TypeScript, me va a meter todos los TypeScript de los vendors que yo estoy utilizando. Si quiero Bootstrap, pues me crea un vendor con Bootstrap, ¿vale? Y no tengo que ir al CDN, ya, pero habéis dicho que en algún momento el CDN era bueno de utilizarlo, ¿no? O sea, yo creo que el de infraestructura os lo habrá contado alguna vez, ¿no? Que los CDN están para algo, ¿no? Pero bueno, está así. ¿Qué lo vamos a hacer? Nos lo podemos cargar, podemos reconfigurarlo y trabajar como queramos, ¿vale? Aparte también me ha creado un fichero tcconfig con las reglas de compilación de TypeScript, las reglas de transpilación. Y aquí está diciendo, mira, la base URL es el root, el módulo es ES2015, la resolución del módulo es Node, el TARI es S5, los JSX son de React, necesito que me generes un source map para poder depurar bien, que me hagas un skip de for lib, que seas estricto, o sea, que si hay algo que no está declarado y no tiene un tipo, deje un error de compilación, y que luego los types estén dentro del Webpack Environment, y que la carpeta bin y no de módulos no la trabajes, porque si te pones a compilar todo lo que hay aquí dentro, pues igual no compilas la vida, ¿vale? Luego tenemos el startup típico de ASP.NET Core, y como os comenté antes, aparte de todo lo de MVC, tenéis la configuración del middleware de Webpack y el MPA SPA, el map SPA fallback, ¿vale? Luego el package JSON, ¿vale? Con todos los paquetes, como os comenté, pues estamos en versión 15, Webpack 2, Bootstrap 3, pero bueno, con esto se puede hacer una aplicación. Posiblemente no necesitéis a lo mejor más funcionalidad, ¿vale? Dime. Sí. Cuando te instalas un paquete dentro de NPM, tú puedes elegir si lo quieres una dependencia que sea para desarrollar, una dependencia para que sea para ejecución. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tu aplicación se ejecuta, si es una dependencia de desarrollo, necesita que esté esta librería, y las de dependencias de desarrollo no se van a ir a un entorno de ejecución, sino que solo las utilizas para desarrollar. Entonces tiene sentido que, por ejemplo, yo Webpack no me lo lleve a producción, porque yo no voy a utilizar Webpack en ejecución, solo lo necesito para desarrollar y compilar. Ahora me dirás, pero ¿y por qué tienes aquí Bootstrap o React? Porque el Webpack Config Vendor se encarga de empaquetarlos por mí, con lo que me ahorro tenerlo en dependencias de dev. Cuestión de gustos, porque si te vas ahora a la plantilla que he creado antes de Create React, React está como dev y no está como dev dependency. Está en la dependencia normal y no en la de desarrollo. ¿Vale? Vale. Luego tengo mis vistas,
mis controladores, si vamos por ejemplo a mi home, yo tengo aquí pues un divisor que se llama React App, que ya os sonará de que aquí va a caer algo, ¿vale? Y si me voy por ejemplo al share, al layout, fíjense que yo tengo aquí pues cosas que me permiten meter el vendor, meter el size SS, añadir versión a mi vendor JS, pero al final esto es ASP.NET, ¿vale? Y luego tengo un client app, donde tengo una aplicación ya React configurada, ¿vale? Que tiene un render app que lo que hace es renderizar la aplicación, ¿vale? Con una serie de rutas, y aquí lo que han hecho es, en esta plantilla, añadir React Router, que es un módulo de React que me permite gestionar las rutas como si fuese una SPA. La aplicación que yo creé antes no gestiona rutas, porque a lo mejor no las necesito porque estoy haciendo solo un componente, pero aquí, si quiero hacer una SPA, necesito inyectarle el módulo. Y es una de las ventajas de React frente a otros frameworks, que al final voy a tener una serie de módulos en los que elegir cómo enrutar, porque no tengo por qué utilizar el de React, cómo hacer el MVC o cómo trabajar con al final el framework, ¿vale? Si vemos luego por aquí, pues tengo un size CSS y luego tengo pues una serie de componentes. Por ejemplo, tengo un layout que es capaz de con ese router renderizar componentes hijos, que le va a pasar, ¿vale? Y al final esto lo que me permite es tener una plantilla como si fuese el layout de ASP.NET MVC, ¿vale? Y luego tengo una home que tiene un HTML muy sencillo, otro componente que es un contador que renderiza este divisor con este contador. O sea, al final, si yo le doy a arrancar, le doy a F5, por debajo veréis que, bueno, como es la primera vez, va a hacer un Webpack build. Creo que ya por el camino habrá hecho el npm install, ¿vale? ¿La carpeta esta de Vue no la podemos cargar o...? Sí. Bueno, ahora mismo la Vue no te la puedes cargar porque va a renderizar en ese HTML. Ahora mismo la aplicación está preparada para que renderice en el index del Vue, ¿vale? Si miráis por aquí, si nos vamos al output, ¿vale? Y venimos por aquí, por ejemplo, al Bower, veis que ha ejecutado un npm install de todas las librerías. Si venimos por aquí al build, esta es la ejecución de Webpack, ¿vale? O sea, al final, lo que está haciendo toda esa infraestructura que Microsoft ha montado es lanzar npm con Webpack para que compile y al final ejecutar un UniS Express esta aplicación, ¿vale? Con una aplicación ASP.NET. Si venimos por aquí, pues tengo mi aplicación React, ¿vale? Tengo un layout, esta es el componente que llamábamos home. Si le doy al componente counter, pues tengo aquí componente counter de ejemplo, y si le doy a fetchData, este es un ejemplo que lo que hace es llamar a un controlador de Web API que tengo aquí, ¿vale? Este Sample Data Controller, ¿vale? ¿Cómo está haciendo la llamada? Pues mira, me vengo al fetchData y vemos que esto componente lo que tiene es un state donde va a estar un array de un objeto que se llama Weather Forecast, ¿vale? Que si le doy a F12 me va a llevar a la definición de ese componente, ¿vale? Esto es una interfaz que al final es pues la definición de ese tipo, ¿vale? Si volvemos atrás, tiene también un loading del boolean, ¿vale? Pues que es boolean. Llama al constructor. Fijaros que yo os dije que al super hay que pasarle las props. Eso es en la versión 16, en la versión 15 no hace falta, ¿vale? Inicializo mi state y lo que tengo que hacer es, bueno, pues si voy a mantener en mi estado esos datos, ¿vale? Inicializo un array, inicializo también el valor de loading, ¿vale? Y aquí, incorrectamente, porque las llamadas a las APIs no se tienen que hacer por aquí, sino hay un component with mount donde tengo que hacer la llamada, pero la plantilla la han desarrollado así, hace una llamada que hace un fetch, ¿vale? Que es una llamada Ajax a mi API, Sample Data, Weather Forecast, y transforma la respuesta, que es un JSON, fíjense que está todo tipado, ¿vale? Aquí no se va a escapar nada, ¿vale?
y con ese data hace un set state y cambia el data. ¿Vale? Otra cosa que ha cambiado la última versión, en versiones más nuevas de React, fíjense que aquí yo le estoy pasando el objeto completo, no necesitaría pasar el objeto completo para hacer el cambio, ¿vale? Pero bueno, al final es un problema de versionado y nomenclatura. Cuando termina de hacer el constructor, pues se ejecuta el render, fíjense que aquí tengo lógica de vista, y digo, oye, el contenido de mi render depende de si estoy en loading. Si estoy en loading, pongo un P con un EM con la palabra loading. Si no estoy en loading, pues vete a fetchData y renderiza o sea, llama esta función con la array que tenemos en el state, ¿vale? Y hace un return de este content, que es la variable que me he creado aquí, ¿vale? Y aquí debajo, el render forecast lo que hace es un return de una tabla que hace un forecast.map, ¿vale? Esto es como si fuese un for each, y recorre y pinta. Lo normal en esta plantilla hubiese sido que esto, que es este método, sea un componente hijo. Que yo me haya desarrollado un componente, yo venga aquí, y ahora me la voy a jugar así en caliente, ¿vale? ¿Vale? Copio ese código. Fíjense que no voy a parar ni siquiera de depurar. Vengo por aquí. Fíjense lo que voy a tardar en crearme un TypeScript, ¿vale? Botón derecho, añadir, nuevo elemento. Igual me obliga hasta parar, ¿vale? Me vengo aquí a Visual C#, ASP.NET Core, me voy a Web, le digo que quiero script, busco el TypeScript JSX file, le pongo un nombre y le doy a Enter. Todavía no lo tengo y ahora lo tengo, ¿vale? Si lo hago con Code, y ahora solo es un ejemplo rápido, le llego aquí new file tabla.tsx, ya lo tengo creado. Más productivo, ¿no? Vale. Microsoft ha hecho una cosa con Visual Studio que igual no conocéis, y es que yo puedo abrir esta carpeta con Code, que está controlada desde Visual Studio, ¿vale? Y decirle aquí en el client app me creo un component, new file, tabla2.tsx, ¿vale? Llego por aquí, como soy un poquito vago, me voy a copiar este que está aquí, bueno, voy a copiar todo, ¿vale? Echáis de menos que os creéis que creéis la estructura de la clase, ¿eh? Con el public class y demás. No, sí, os vais a enterar, ¿vale? Me creo esto que es del tipo weather forecast, ¿vale? Y le digo que esto es mi ítems, que son del weather forecast, y esto lo voy a llamar simplemente state. No es un state, es una props, ¿vale? Como no conoce weather forecast, le doy aquí a... Vale, tengo un problema, y es que me han creado una interfaz dentro de una clase, y eso que hay una norma por ahí que dice que una clase, un fichero solo puede tener un objeto. Entonces me creo por aquí mi weather, lo pego, con lo que ya tengo mi interfaz. Vale, si le digo que es un TS, mejor, ¿verdad? Ah, sí, vale. Y ahora entonces aquí en el text como ya le he quitado la interfaz, ahora debería estar compilando y debería de poder decirle que yo tengo aquí un import de un objeto que se llama, a ver, no lo pilla, un objeto que se llama weather forecast from, tengo el idioma, sí, vale, punto barra mi weather, vale, le importo la interfaz. Vale, me está diciendo que esta interfaz necesito hacer un export. A ver, tiene un default export, default interface, ¿vale? Con lo que esta clase sigue funcionando, aquí no tengo ningún error, y ahora me vengo aquí a la tabla 2 y le digo control punto, que me importe de aquí
mi objeto, me vengo por aquí debajo y le digo, mira, tú no te vas a llamar counter, sino que te vas a llamar tablita, o tabla, que es como lo llamaba en el fichero, venga. Y aquí, aparte del root component, le voy a añadir el prop, no tengo estado, y como no tengo estado se lo paso vacío. Esto me lo puedo cargar todo. Y ahora en el public render me cargo esto que está aquí, ¿vale? Y me voy a mi fetch data, cojo este return, ¿vale? Y lo meto en el public render, ¿vale? Me dice que no encuentra el forecast, entonces, vale, mira, esto se va a llamar forecast y lo vas a sacar del this.prod.forecast, ¿vale? .map, ¿vale? Y vas a hacer todo esto que está aquí. Este increment me sobra directamente, esto se lo voy a cerrar por aquí, y ahora en el fetch data me voy a cargar esto, ¿sí? Y aquí, en vez de llamar a esa función, lo que voy a hacer es instanciar mi tabla. Igual tabla no era un buen nombre, ahora que me estoy dando cuenta, pero bueno, que tiene una colección que se llama forecast, que es una props, donde le voy a poner un this.state.forecast y cierro mi HTML. Ta. Me dice TypeScript que no encuentra tabla, y si le doy a control punto dice, oye, que tienes algo que se llama tabla en tabla 2. Vale, pues pónmelo por ahí. ¿Vale? Se está quejando porque... A ver... Vale. Se está quejando porque esto es un componente hijo y no va a tener el root component, si solo va a tener las props. Tacham. Ha molado, ¿no? Y ahora, una vez que ya he terminado de trabajar en un IDE que entiende TypeScript mejor que Visual Studio, ¿vale? Oye, ¿he dicho eso? Sí, vale. Me vengo por aquí, detecta que hay cambios, le digo yes to all, y mágicamente, sin yo decirle a Visual Studio que tiene dos ficheros nuevos, ha encontrado dos ficheros nuevos. ¿Os acordáis la versión anterior en la que yo hacía esto y tenía que ir arriba a decirle, oye, muéstrame los ficheros que están ocultos? Y ahora añádeme este fichero, venga, por favor, que quiero trabajar con él. Bueno, pues ahora mismo ya no nos hace falta. Me he ido al Code, he añadido todo el trabajo dentro de Code, Visual Studio lo detecta, y si todo ha ido bien dentro de la demo, y no se ha roto nada, que todo es posible, y yo vengo por aquí y vuelvo a cargar el fetchdata, sigue funcionando. Sacando lo que es la función a un componente, que es lo más lógico, ¿vale? Y al final, pensemos que ese componente es reutilizable, lo voy a poder reutilizar, si al final lo que pinta es una tabla, lo voy a poder reutilizar en más sitios, ¿vale? Y le he pasado las props de los datos que tiene que pintar. Si somos un poquito más trabajosos, podemos hacer una interfaz muy estándar, oye, pásame el ID de la tabla, pásame el campo 1, el campo 2, y al final puedes hacer algo muchísimo más dinámico, ¿vale? Y luego nos quedamos con un 3W root, donde Webpack hace su trabajo y mete aquí todo lo que es el compilado o el transpilado de todo mi JavaScript y de todo lo que realmente estoy trabajando, ¿vale? Si yo busco por aquí tabla 2 o tabla y lo busco en el current document, ¿vale? Fíjense que ya empieza por ahí a verse pues Webpack importando los módulos y se ve un poco el código con el que yo estoy trabajando, ¿vale? Y si vengo aquí a tabla, a ver, era tabla 2, ¿no? No sé para qué la llamé tabla. Y pongo aquí un breakpoint, ¿vale? Le digo que haga el enable. ¿Vale? Está activando el... Sí. Sí, ahora te lo enseño. ¿Vale? Mi Visual Studio está haciendo su trabajo detrás, con Application Insight, con todo lo que tiene que hacer con su ASP.NET y demás, y cargando la aplicación en modo depuración.
Darles las gracias a los desarrolladores de Chrome de que esto vaya más lento, ¿vale? Antes iba más rápido, ¿vale? Y separan el breakpoint y como esperamos, oye, yo tengo aquí en mi props, ¿vale? Debería de enseñarme aquí bueno, aquí todavía lo tengo en define, ¿vale? Si le doy a F10, pues tengo aquí me sigue diciendo que está en define. Pero bueno, que sí, que tenemos las variables y tenemos valores y tenemos todo, lo creéis, ¿vale? Sí, sí, estoy fuera del ámbito y por eso no me lo enseña. Y si paro por aquí y me vengo dentro del Chrome, ¿vale? Y me vengo a este ejemplo, aquí lo primero que hacer es venir aquí al debug y añadirle una nueva configuración. Cuando él quiera, él llega, ¿vale? Le digo que voy a depurar en Chrome, aquí me puedo instalar un depurador de Edge, de Firefox, o sea, depende del que necesitemos. Yo le digo que voy a depurar en Chrome y que lo que voy a hacer es un Chrome Launch al puerto 8080 y si soy sincero no recuerdo qué puerto tiene esto, ¿vale? Entonces vengo por aquí y un puerto así como normal, el 34.402, o sea, es lo normal poner ese tipo de puerto, pues así nos acordamos todos de cuál es, ¿vale? Y llego por aquí, abro mi consola, ¿vale? Estoy en la carpeta donde está Webpack, hago un npm start, vale, me dice que el npm start no está configurado, entonces lo que voy a hacer es, en vez de depurar en este para no estar preparándolo, te lo voy a enseñar aquí, ¿vale? Que este sí tiene un npm start, se vuelve lo mismo, añado la configuración de Chrome, vale. Chrome y quiero un launch, aquí sí que le dejo el 8080, ¿vale? Hago por aquí un npm start para arrancar el web server de Webpack, ¿vale? Creo que era el 3000, el web server de Webpack, pero ahora lo vemos. A ver, el 3000. ¿Vale? Y le doy a depurar. Si vengo por aquí si voy por aquí al app, por ejemplo al app TCX, y pongo un breakpoint aquí, actualizo, y tengo mi breakpoint. La diferencia con el otro es que como tengo el ASP.NET, lo que tengo que hacer es hacer un .NET Room, ¿vale? En vez de un npm start, tengo que hacer un .NET Room, lanzar el servidor web de .NET, y entonces lanzo el debugger de Chrome, ¿vale? Vale. Bueno, sentís cómodos ya, ¿no? Visual Studio, code para TypeScript, voy añadiendo ficheros y me aparecen dentro del Visual Studio, tengo depuración, al final no es tanta magia lo que hay aquí dentro, sino son aprender un poco de TypeScript y de componentes, propiedades y demás, ¿vale? Pero echáis de menos el MVC, lo sé. Echáis de menos el patrón, ¿vale? Y cuando hacéis aplicaciones real, os va a hacer falta librerías como esta que se llama Redux, ¿vale? Librerías que os permite enlazar esa vista, ¿vale? De la que se encarga React a lo que son nuestros datos, ¿vale? Y poder tener algún sistema que me permita hacer binding, ¿vale? Y enlazar la información con lo que tengo en mi JavaScript, con los objetos, a lo que tengo en la vista. Y no tener que estar con setState y no tener que estar con el manejo de las props tan complejas, ¿vale? Yo termino ya para que no se enfríe. ¿Vale? ¿Qué es Redux? Redux es un contenedor de estado. ¿Os suena? React tiene estado, pues Redux lo que va a hacer es tener un contenedor donde voy a tener el estado de mi aplicación, ¿vale? Y es un contenedor de estado para aplicaciones JavaScript
que nos permite crear aplicaciones que tengan un comportamiento consistente, ¿vale? Que sea capaz de tener un almacenamiento donde tengo yo todo el estado de la aplicación, ¿vale? Lo podemos jugar en cliente, en servidor, lo podemos ejecutar en React Native, que no hemos hablado, pero hay una versión de React para crear aplicaciones móviles, ¿vale? Y de diferentes librerías. Redux no es de React. Yo puedo trabajar con Angular y utilizar Redux, ¿vale? Porque implemento un patrón que se llama Flux, que es el que permite tener ese control del estado y ese flujo de ejecución que ahora veremos, ¿vale? Y nos permite también añadir pruebas unitarias, ¿vale? Y poder testear todo el código que vamos a tener en JavaScript que está llamando a servicios, ¿vale? Que es importante poder testearlo, ¿vale? Y bueno, pesa 2K, que al final pues esto también es fundamental, ¿vale? ¿Qué es lo que hace React? Pues bueno, React lo que hace es gestionar el estado de mi aplicación, ¿vale? Que se lo pasa a un tipo de componente que se llama contenedor, ¿vale? Que se habla con mi componente de presentación, ¿vale? Que es capaz de gestionar las propiedades y las acciones que realiza el usuario para que cuando haya una acción que se vaya a una base de datos, a un servicio y tenga validación, todo lo que haga falta, sea capaz de hacer un dispatch de una acción de algo que se llama Redux, ¿vale? Y ahora cuando termine vuelvo otra vez a repasar y volveréis a entenderlo mejor, ¿vale? Y que cuando alguien haga un dispatch de estas actions que están diciéndole a los reducers que están cambiando objetos dentro del estado, cambie los objetos del state. ¿Y qué pasa cuando cambio el objeto de un state? Se vuelve a renderizar el componente de React, ¿vale? Vuelvo otra vez desde cero. Vamos a tener un state para mi aplicación. En vez de tener un state por cada componente, como os estaba comentando antes, que es la base de React, lo que voy a tener es un state a nivel de aplicación, y eso se llama store, ¿vale? Lo que es por tener un nombre de almacenamiento, ¿vale? Ese state lo que va a hacer es comunicarse con los componentes de presentación, como os estaba enseñando antes, a través de un componente especial que se llama container component, ¿vale? Un componente de contenedor. Este componente contenedor, ¿qué hace? Le dice, oye, yo voy a necesitar del state estos objetos y se los voy a pasar a mi componente de presentación a través de estas propiedades. Y también voy a tener una serie de acciones que se las voy a pasar a mi componente de presentación, ¿vale? Con lo que este componente contenedor lo que hace es configurar cómo se va a renderizar y con qué acciones disponibles. ¿Qué voy a tener en acciones? Pues por ejemplo un fetch, una llamada a una API que se encargue de traerse los datos de esa API, ¿vale? Que ejecute una acción, ¿vale? Y que cuando termina esta acción de venir del servidor, de forma síncrona o asíncrona, ¿vale? Lo que va a hacer es decirle a un componente que se llama reducer, de que, oye, que he cambiado este objeto, que corresponde con este objeto en el state, y que tienes que decírselo, comunicárselo a este, que es el componente contenedor, para que se vuelva a renderizar, ¿vale? No es un patrón MVC, ¿vale? Pero sí que me permite tener una arquitectura, que en este caso se llama arquitectura Flux, para poder gestionar los componentes sin estado. ¿Por qué quiero gestionar los componentes sin estado? Porque el estado es un problema penaliza el rendimiento de mis componentes, ¿vale? Si yo consigo que mi aplicación solo tenga props, va a tener menos problemas a la hora de renderizarse que si tiene que estar preocupándose del state. Y delego todo ese state a Redux, que es el que se encarga de tener un almacenamiento en memoria donde se va a mantener todo el estado de todos los objetos de mi aplicación. ¿Que yo necesito cambiar un estado? Llamo una action, ¿vale? Que va a tener una lógica de negocio, una lógica de vista, que lo que va a hacer es llamar o actualizar el reducer para que cambie el state y se vuelva a pintar los datos que yo tengo, ¿vale? Entonces, tenemos que pensar que el estado le va a llegar a los componentes de React como propiedades y que no vamos a manejar estado,
¿vale? Que los componentes solo van a tener props. Que lo que vamos a tener es un fotograma donde vamos a ir mandando cuál es el estado o el valor del estado siguiente para que lo pinte, ¿vale? Y que si el estado de algún componente es, bueno, que al final el estado le llega a los componentes en solo lectura, porque le llega de props, y que para poder modificarlo lo que tengo que hacer es llamar al reducer. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un fotograma, ¿vale? Y es mi estado, donde está el fondo gris y el estado encogido, si yo llamo al reducer porque necesito cambiar de fotogramas, necesito cambiar la vista, lo que voy a hacer es decirle al reducer que calcule el siguiente estado, que se lance el render del componente, que lo hace real porque le estoy cambiando la props, le estoy cambiando las propiedades, y pinta el siguiente frame, que en este caso es fondo gris y estado estirando. Si vuelvo a cambiar el estado a través del reducer, se vuelve a lanzar el prop y ahora me pinta otro componente, otro frame con el fondo gris y el estado estirado. Y así es como vamos a tener el ciclo de vida de lo que vamos a ir actualizando, todos los valores que vamos a ir cambiando dentro de Redux, ¿vale? Y lo vamos a inyectar dentro de React para que se renderice. Si hacemos una modificación directamente en este fotograma, la perdemos. O sea, podemos intentar modificar las props, que no se va a enterar nadie. ¿Vale? Pregunta. Tienes Material UI, tienes Office UI que es de Microsoft, tienes Bootstrap también tiene componentes, y luego por ahí hay pues solo para tablas, solo para combos, infinidad. Mundo open source. Yo te recomiendo que empieces por la de Bootstrap o por la de Material UI, y que a partir de ahí veas si te falta algún componente que lo busque, pero ahí sí que tiene un conjunto de componentes bastante grande, con una interfaz y un look and feel bastante estándar. ¿Vale? Huele a pizza. Es que esto sí lo veo para algo de pintado de componentes, tener datos y pintarlos y demás, pero yo que vengo mucho de Angular, tiene un formulario donde los users el binding con los campos que rellena el usuario. Redux. Vale. Tienes que ponerle Redux. Sí, pero a lo mejor aplicaría otro que no fuera RIA. O sea, si vas a tener mucho binding, no es mejor utilizar un framework que ya de por sí esté basado en binding de... Depende, ahí es cuestión de elección. Nosotros con Redux lo hacemos casi todo. Pero por ejemplo con SharePoint, o sea, otro de los motivos de lo que hemos elegido Redux es que SharePoint Online, ¿vale? Microsoft ha adoptado Redux dentro del producto, ¿vale? O sea, que ya no solo desarrollando, ¿vale? Visual Studio Team System se está desarrollando con React, o sea, tiene productos ya desarrollando con React, sino aparte el modelo de desarrollo es con React. Entonces, para nosotros irnos a SharePoint Online es muy sencillo si ya conocemos React, porque hacer un webpack o hacer componentes para ese producto es ya algo muy conocido. Entonces, dentro de un componente de SharePoint Online posiblemente no metamos Redux, porque al final los formularios o los webpacks no son tan complejos como para estar metiendo ese patrón, y con los setState y las props tienes más que suficiente. Si me voy a hacer una SPA, sí que vas a necesitar un Redux o algo parecido, no tiene por qué ser Redux, ¿vale? Pero sí que vas a necesitar ese componente que te permita controlar el binding. La ventaja frente a Angular es que primero puedes elegir, ¿vale? Angular te tienes que quedar con todo, el router, el MVC, o sea, todo. No, o sea, tienes pocas opciones de ir cambiando, pues a lo mejor que no quiero utilizar el renderizado o no quiero utilizar... Y la ventaja de esto es que sí puedes elegir y que puedes utilizar lo que haces en React en otro framework. Tú puedes renderizar React dentro de Angular. Utilizar todo el stack de Angular a nivel de middleware, y que el renderizado sea de React. O sea, aquí no hay ninguna regla de que no puedas quitar la V de Angular y poner la V de React, ¿vale? Si buscas por ejemplo WordPress o Drupal, o hay CMS
que ya tienen preparado para que puedas meterle React dentro de esos CMS. Porque al final solo se encarga de pintar. Imagínate meter dentro de un WordPress una aplicación React o un componente Angular. Vas a tener infinidad de problemas. Aquí como solo se encarga de pintar, pues al final es muchísimo más sencillo. Entonces, tiene sus ventajas y sus desventajas. Pero eso decía yo, veo muy como eso de pintar más que era. Pero cuando le metes Redux, ya tienes toda esa capacidad. Y ya le puedes meter saga y ya Correcto. otro mundo. Sí, al final luego debajo de Redux le añades una librería que puede ser Tung o le puedes meter Saga, que ya te permite hacer muchísima más, pues controlar todo lo que es el asíncrono, los efectos de renderizado y todo lo que es la gestión del middleware. Yo habiendo trabajado con Angular, Knockout y React, el que más me resulta cómodo y más user friendly, como tú dices, para gente que viene de .NET es React. El problema es enfrentarte al primer proyecto de React. Es enfrentarte al primero, pero es muchísimo más sencillo trabajar con React viniendo de César, React y TypeScript, que meterte en Angular o meterte en otro framework. ¿Vale? Hay un módulo de Redux que se llama Saga, que te va a hacer falta, que, bueno, no es que, sí, a ver, de Redux podíamos hacer dependiendo de lo que quieras hacer, posiblemente te necesites Saga y necesites algún otro módulo dentro de Redux. Con los Action y los Reducer ya te vale realmente. Lo que pasa es que luego si ya lo quieres poner más bonito, tener las cosas más agrupadas y más... Sí, poder hacer que las llamadas a las APIs sean asíncronas, que no sean secuenciales. Claro, si tienes muchas llamadas a la API ejecutándose a la vez y demás, ya tirando con Saga pues... O sea, tienes el código más ordenado realmente. Al final, lo que consigues con esto es que el código esté de la mano del desarrollador y con un orden. ¿Vale? Al final tienes una carpeta que están los reducers, una carpeta donde están los componentes, una carpeta que te llamas a lo mejor de páginas donde están los componentes principales. O sea, al final es poner un orden muy similar a lo que hacemos en SPNet. La diferencia es que aquí lo tenemos que poner nosotros y en SPNet nos la ponía Microsoft. Nosotros al principio, por ejemplo, Action y Reducer no usábamos RIDA y todo iba con el state. Lo que pasa es que luego se te quedan componentes muy grandes. Es un infierno. Un lío. Entonces pasas al siguiente salto y es mucho más cómodo. Sí. O sea, tu primera aplicación React va a ser un fichero JavaScript enorme con un montón de estados, propiedades, captura de eventos y luego cuando te das cuenta dices, vale, pero esto no es manejable. O sea, no hay nadie que sea capaz de corregir un bug aquí. Entonces, cuando metes Redux, y entonces cuando metes Redux ves que empiezas a sacar cosas que pones en los componentes en ficheros JavaScript que están por separado haciendo su función. Que es lo que hacemos en ASP.NET. El primer proyecto de ASP.NET Phone, de MVC, todo estaba dentro del controlador, hasta que te das cuenta que todo ese código tienes que empezar a sacarlo fuera. Pues algo parecido. Claro, al final es lo mismo. Os enseño un proyecto, ¿vale? Al final el objetivo es el mismo. ¿Vale? Es tener mi código ordenado y entendible. O sea, si no, pues seguiríamos con jQuery. Sí, es que es verdad, si no seguiríamos con jQuery, si no, no nos plantearíamos ningún framework, ¿vale? Este es un proyecto de una aplicación React muy simple, ¿vale? Muy sencilla, ¿vale? Creo que tiene 3 páginas, 4 páginas, no tiene más, ¿vale? Entonces tiene una parte en lo que va cargando que tiene un middleware, ¿vale? ¿Vale? Tiene una parte que tiene un middleware, por aquí, ¿vale? Donde hay una capa de servicio, hay unos mocks, todo esto es un modelo, todo esto suena de .NET, ¿vale? Y luego cuando entramos a la aplicación React, fíjense que aquí hay infinidad de carpetas que me permite ordenar mi código, ¿vale? Entonces, si yo necesito hacer llamadas a servicios, pues tengo aquí una carpeta con mis TypeScript de servicio. Yo necesito hacer llamadas a APIs, pues bueno, pues aquí tengo una serie de ficheros JavaScript que tienen las implementaciones de las APIs. Si me voy a la parte de componentes, si me voy por ejemplo al componente de posición, fíjense que yo tengo mi index, mi posición, mi contenedor, tengo mis acciones, ¿vale? Esta es la infraestructura o el orden que hemos elegido nosotros y cualquier desarrollador ahora mismo encamina
capaz de entenderla y asumir esta aplicación. Pero no hay nadie que nos haya dicho que lo tengamos que hacer así, sino que al final, no te rías, ¿vale? Sino que al final lo que tenemos es pues una infraestructura que nos permite, pues mira, aquí tenemos los reducers, aquí tenemos los SAS, aquí tenemos el store de Redux, y tenemos toda la infraestructura separada y no está todo dentro de un mismo fichero, ¿vale? Si abrimos, por ejemplo, el common, pues hay aquí componentes y objetos que son comunes a todos los componentes. ¿Por qué? Pues mira, pues a lo mejor tenemos una tabla que somos capaces de reutilizarla en todos los componentes que utilizamos. Entonces, lo sacamos a un componente, pues como decirlo, una librería, pero que al final es un componente que vamos a reutilizar. Pues nos creamos una carpeta common y metemos ahí el componente. Una nueva arquitectura. Correcto. Esto lo hemos intentado esto lo intentamos con JavaScript y lo intentamos con jQuery y me duró 2 semanas el primer proyecto. Luego los desarrolladores ponían las cosas donde les venían ganas. Bueno, ese contexto es que también puede pasar. Sí, por supuesto que puede pasar, pero al final ya les planteas un orden, le planteas una lógica de las cosas y lo normal es seguirla, ¿vale? Si ves lo que es un reducer, por ejemplo, si me vengo aquí a los reducers, ¿vale? Estos son todos mis objetos que hay dentro del state. Si me voy a, por ejemplo, al de cuentas, pues yo tengo aquí todo el TypeScript que implementa ese cambio de estado. Y esto es Redux. ¿Vale? Esto es la implementación de Redux del cambio de un cambio de estado. Capturo las acciones y en función de las acciones llamo a una función que lo que hace es cambiar el estado. Pues bueno, hay Redux más complejos, hay otros más sencillos, dependiendo un poco de la lógica que tengas de visualización. Esta aplicación os digo que es muy sencilla. Si por ejemplo vamos al Redux pues tiene un poquito más de chicha, ¿vale? Pero os lo digo, o sea, esto coge los datos de una API y los pinta. No hay mucho más. Si queremos empezar a meterle lógica de negocio, pues al final aquí tendremos que meter todo ese código que oculte, que muestre y que cambie los valores de las props, ¿vale? Es enfrentarse. Es enfrentarse, ¿vale? ASP.NET sigue estando ahí, ¿vale? Microsoft sigue desarrollando MVC. Pero es que ya no hay color con respecto a lo que se puede hacer con un framework de este tipo. Tarde o temprano vas a tener que meter JavaScript, sí o sí. No lo vas a hacer todo con MVC. Entonces, esto por ejemplo, con React, que con Angular no podrías tener código en controladores, ¿vale? E inyectarle componentes de React en ciertos puntos. No, a controladores MVC, por ejemplo. Y que tu aplicación sea un mix entre MVC y React, que es lo que ha hecho Microsoft con SharePoint Online. SharePoint Online sigue siendo una ASP.NET 4, ni siquiera MVC, que ahora lo que hace es renderizar componentes de React, pero no es una SPA. Lo que tiene son componentes que se están renderizando dentro de la ASP.NET 4. Entonces esas opciones las tienes. Si te vas a Angular, pues posiblemente sea bastante más complejo. Siempre puedes tener una aplicación Angular por cada página, pero creo que es matar moscas a cañonazos si tienes una aplicación Angular ejecutándose en cada página. Aquí la ventaja es que puedes inyectar solo el componente, entonces React tiene esa ventaja frente a otros frameworks. ¿Más preguntas? Eso que el navegador llega a veces a un giga, no sé qué. ¿Eh? A veces que el navegador llega a un giga de memoria, 500 megas, pues porque hay algún memory bit o algo así que... Claro. Aquí, por ejemplo, en esta aplicación, que fue de las primeras que hicimos, empezamos a tener problemas con memory leaks. Nos quedaban los objetos porque no estábamos haciendo el add mount. En el componente add mount no estábamos liberando los estados. Tienes que liberar los estados. Bueno, también React tiene un garbage collector. Sí, pero Hay veces que no es como el de .NET, hay veces que no funciona. Nosotros todavía un mount la aplicación, yo creo que no tiene problema todavía con... Tú imagínate que esta página, ¿vale?, tiene una serie de estados y trabaja con una serie de objetos. Vale. Si tú navegas a la siguiente página, ¿tiene sentido que esos objetos se mantengan en memoria? Ninguno.
Igual en algunos casos sí, pero en la mayoría no. Entonces, lo que hay que hacer es limpiarlos. Porque si no estás perdiendo memoria, estás gastando memoria del navegador, ¿vale? Fíjate que hay, por ejemplo, algunas. A ver esta. Venga, con esto terminamos, ¿vale? No, esto no. ¿Vale? Que dependiendo en este caso a dónde estemos navegando, liberamos. Entonces, al final también tienes que tener lógica de negocio para liberar los objetos, pero hay que liberarlos, porque si no al final tienes un state, ¿vale? Tienes un store de Redux con 10.000 objetos consumiendo memoria del navegador del usuario, ¿vale? Bueno, listo. Si queréis más preguntas en las pizzas, ¿vale? Muchas gracias.